a Armando y a Araceli, a Eduardo Gil, a Isla Marcela y a Guillermo, a John Castro, que está aquí también en Circunvalar. En Bucaramanga estamos saludando a Patricia, a Patricia también, en Buga a Jorge y a Andrés, en Cartagena a Rosy y en Cartago a Alberto. En Cúcuta estamos saludando a Alicia y en Mecama estamos saludando al profesor Hipólito y a la profesora Ana Milena. En Ibagué estamos saludando al profesor Pedro, en Manizales al profesor Alfonso, en Medellín yo, Alexander Valero. En Neiva estamos saludando a los profesores Rafael y a Oscar Alivio, en Panía a Alexandra y a Sonia. En Pasto estamos saludando al profesor José Vicente. En Pereira a Carlos Alberto y a Guadalajara Vida, a Puerto Colombia, Jorge Casiani, a Río Chayumis, a Guadalajara William, Santa Marta, a Denis y a Miguel. En Tunja estamos saludando a César y a Edmundo, y para Juan Carlos y a Vicencio a Madrid. A ellos, a ese grupo grande de profesores y profesoras que somos 36 docentes encargados de dirigir cátedra en Antonio de París, en la Universidad de Antonio de Nariño. Un gran y afectuoso saludo y por supuesto a todo este grupo de estudiantes que en el presente semestre supera los 2.600, también los estamos saludando. Y tal como lo anunciamos en el contenido programático, hoy nos acompaña en la Universidad de Nariño un viejo amigo de esta casa de estudios. Nuestro invitado del día de hoy estuvo hace años vinculado a la universidad, en la Facultad de Educación, en el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Se retiró porque viajó a México a hacer estudios, a realizar estudios de doctorado. Él se llama Ronald Andrés González. Ronald es licenciado, es que digan Andrés, ¿no? Ronald Andrés es licenciado en Ciencias Sociales y es politólogo además. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y actualmente es candidato a recibir el grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad UNAM en México. Él tiene una ponencia, una conferencia que tiene por título Apuntes metodológicos para el análisis de la cultura política en el marco de procesos de reconciliación. Vale aclarar para las sedes que el profesor se va a apoyar en 2 videos. Ya enviamos el link de los 2 videos a través de correo electrónico para que por favor abran el correo de los profesores de las sedes. Aliste los 2 videos y cuando Andrés lo reproduzcan aquí, ustedes en las sedes también los puedan abrir, los puedan ver. Eso en razón a que directamente desde la plataforma nos sea muy difícil y no se podría apreciar el contenido y pues, se perdería como interés. Entonces, sin más preámbulo, Andrés, a través de esa cámara que está en ese costado, donde están viendo en la sede, esperamos que el tema de la conexión y la transmisión el día de hoy sea mucho mejor que la de hace 8 días. Y ese público está aquí, son más o menos 1.700 estudiantes en las distintas sedes que estamos en este momento desarrollando cátedra integral. Bienvenido a la Universidad Andrés. ¿Con este o con este? No, esto es para grabar. Ah, ok, no manches. Primero estoy con este. Con este les funciona. Y si se la apaga, entonces con este. Va. Buenos días para todos y todas. Para mí es un honor otra vez volver a esta universidad. Realmente considero que esta cátedra es un gran espacio para poder reflexionar sobre la actualidad del país y sobre los retos que tenemos como sociedad. Doy un agradecimiento muy especial a Albert por la invitación. Y espero que esta charla, más que una conferencia, sea un espacio que nos permita reflexionar a todos. Valoro mucho el esfuerzo de poder abrir un espacio físico, pero también poder hacer una conexión con las diferentes sedes regionales en un país que tenemos serios problemas desde el punto de vista de la descentralización. Para no hacer más largo esta introducción y para que podamos entrar en materia, yo quiero iniciar dándoles o presentándoles el objetivo de esta charla. Más allá de una mirada metodológica, que es lo que yo les quiero aportar el día de hoy, lo que quiero es dejar una reflexión en todos ustedes acerca del papel que ustedes deben jugar o que deberíamos jugar todos como
miembros de una sociedad que está en proceso de transformación y nos han dicho últimamente que es una sociedad que tiene un proceso de reconciliación. Sin embargo, pues cuando uno mira la prensa, cuando uno mira finalmente todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, cuando uno ve las posturas políticas, cuando vemos también el ejercicio que nosotros como ciudadanos hacemos día a día, cuando vemos la integración de las regiones, cuando vemos todos los retos que tenemos como país, pues a mí me quedan serias dudas de hacia dónde vamos construyendo ese proyecto de nación. Yo sé que en el auditorio que está acá presente y en las sedes pues tenemos personas que están cursando distintas licenciaturas y que todos nosotros tenemos proyectos de vida muy diferentes y que probablemente para muchos de ustedes esto sea un espacio obligatorio que no necesariamente sea importante. Yo lo que quiero dejar entonces el día de hoy en cada uno de ustedes es que piensen desde su proyecto particular, desde su licenciatura en específico, cómo poder entonces actuar de manera responsable frente a los retos que tenemos como sociedad. En la medida en que podamos pensar eso, creo que el objetivo se habrá logrado. Por eso lo que yo quiero presentar es una serie de inquietudes frente a esto que se llama la cultura política en este entorno que decíamos de reconciliación. Claramente hay una postura acá política frente a este tema, pero lo que a mí me interesa entonces es que ustedes puedan pensarse y que puedan también asumir un rol más crítico y más propositivo frente a los retos que tenemos como sociedad. Dicho esto, entonces, me permito presentarles el contenido. Rápidamente lo que vamos a hacer es una presentación de 3 módulos. El primero, analizar diferentes concepciones de cultura política. Después vamos a ver una presentación muy rápida de la metodología que yo propongo y finalmente un análisis de caso, que en este caso pues es Colombia, ya que es digamos, el espacio y la sociedad quien nos convoca. Cuando nosotros pensamos en la cultura política, pensamos que es un tema que no necesariamente nos incumbe a todos y parece ser uno de esos temas aburridos de los que todo el mundo habla, pero pues que finalmente pues no importa. Sin embargo, es importante, y yo lo que quiero llamar la atención es en la medida en que es un tema que sí nos importa y frente al que todos tenemos una postura. Vamos a ver que independientemente de nuestra posición política e independientemente de nuestro ejercicio como ciudadanos, todos tenemos una percepción frente a lo que es la política, frente a lo que debería ser la política y finalmente frente a lo que esperamos del Estado y lo que esperamos de las políticas públicas. En esa medida, sí es un tema que a todas las licenciaturas y a que todos, digamos, a todas las carreras, al ejercicio en general de la actividad social, nos incumbe. Y nosotros solemos pensar como buenos latinoamericanos, un poco, que nuestros países son los peores, que en nuestros países los índices de corrupción son alarmantes, que nuestros problemas de conflicto y la solución, digamos, violenta de las disputas y del conflicto social es único para nosotros. Y pensamos que nuestros políticos son los peores y que Colombia probablemente sea de los peores países para vivir. Y cuando miramos las cifras, cuando miramos las estadísticas, probablemente encontremos cifras alarmantes. Y claro está que tenemos una historia trágica de 50 años o más de 50 años de conflicto, donde al parecer las causas estructurales no se están solucionando. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el tema de la cultura política a nivel global, vemos que parece ser más un problema en sí de la democracia. Y por eso les traigo este video que se llama Mausland. Es una fábula política en torno al ejercicio de la democracia. Probablemente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Probablemente muchos de ustedes van a decir, bueno, esto yo ya lo he pensado, y probablemente muchos de ustedes digan, ¿y dónde está la novedad? Sin embargo, lo vamos a proyectar para que nos sirva de entrada a esto que les he mencionado, este ejercicio de la política, ¿verdad? Y cómo finalmente somos sujetos del juego de la democracia y en general el juego de la competencia a nivel de los sistemas políticos.
enfermaban y morían. La verdad es que ellos no tenían una vida muy diferente a la nuestra. Incluso contaban con un congreso. Y cada 6 años solían caminar a las casillas y arrojar sus papelitos. Y cada que los ratoncitos iban a las casillas electorales, votaban para escoger su nuevo gobierno. Un gobierno hecho por grandes, gordos y bigotones gatos negros. Y si piensas que es extraño que los ratones escogieran un gobierno formado por gatos, tan solo abre tus libros de historia y mira de cerca los últimos 100 años de gobierno en el país. No es que yo tenga nada en contra de los gatos. Ellos eran muy buenos tipos. Incluso conducían un gobierno con dignidad. Siempre aprobaban buenas leyes. Leyes que beneficiaban a los gatos. Imagínense. Una de las leyes decía que los huecos de las entradas a sus casitas tenían que ser lo suficientemente grandes para que los gatos pudieran meter su cara sin esfuerzo. Otra ley les prohibía correr a cierta velocidad por motivos de seguridad. Así los gatos no tenían problema en conseguir un bocadillo fresco y a la orden. Todas las leyes eran buenas para los gatos, pero en los ratones la vida en Mausland era cada vez más difícil. Y cuando los ratones no pudieron más, decidieron hacer algo al respecto. Así que en las siguientes elecciones se reunieron y sacaron a los gatos negros y le dieron el poder a los blancos. Ahora los gatos blancos tienen una increíble campaña. Ellos proponen. Todo lo que se necesita para mejorar es una nueva visión. Es el cambio que estaban esperando. Ellos también proponen. Todo el problema con Mausland es que los huecos de sus casitas son redondos. Hay que hacerlos cuadrados. Y lo dicen de tal forma que los gatos pueden hacer sus dobles sin esfuerzo. Y así como estoy muy rápido. Y cuando los ratoncitos no pudieron más, volvieron a las casillas y sacaron a los gatos blancos y le dieron el poder a los negros, y luego los blancos, y luego los negros, y luego los blancos, los negros con copete. Después no se volvió tan complicado que llevar a tus blancos con negros. Y lo llamaron coalición. Inclusive, tuvieron el poder a un gato blanco con manchas negras que hablaba como ratón, pero comía como gato. Y el tiempo pasó, hasta que un pequeño ratón tuvo una gran idea. Amigos, cuídense de un pequeñín con una gran idea. Porque él miró fijamente a otros ratones y dijo: compañeros, ¿por qué seguimos escogiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno hecho por ratones? ¡Wow! Ellos exclamaron. Todos gritaron y ahí fue donde fue a parar nuestro amiguito. Pero déjenme recordarles algo, amigos. Ustedes pueden encerrar a un ratón o a un hombre, pero nunca, jamás podrán encerrar una idea. Vamos a terminar que en las sedes, esperar que las sedes terminen de ver el video, porque pues allá lo están reproduciendo directamente
Entonces, por favor, no se estresen. Están aquí con nosotros los estudiantes de profesor John, en la parte de atrás. Un grupo de estudiantes del profesor John se escaparon, se evadieron. A ellos bienvenidos al auditorio. También invitarlos a guardar normas que dijimos al inicio, es atención a la conferencia. Ok, entonces, como veamos en esta representación audiovisual, ahí hay un problema claro respecto al ejercicio de la democracia. Es decir, nos han dicho siempre que el ejercicio ciudadano está basado en el hecho de poder votar y ser elegido. Sin embargo, parece haber una incongruencia entre la clase política, sea eso lo que sea, y el resto de la población o el resto, digamos, de la sociedad. Y pareciera también entonces que no es un problema solo de Colombia o de los países latinoamericanos o del tercer mundo o del sur global. Realmente estamos hablando de un problema acerca del ejercicio político y fundamentalmente de las reglas democráticas. Si ustedes han podido ver prensa o han seguido en algún momento alguna noticia, se han dado cuenta que después de la crisis de 2007-2008 han empezado a surgir serias dudas respecto al papel que tiene el Estado frente a los grupos de poder, fundamentalmente a los empresarios, a los banqueros y demás. Y acá entonces tenemos el primer inconveniente de nosotros pensarnos, ¿no?, como sociedad que está en un proceso de reconciliación en un marco, digamos, democrático. No estoy diciendo que la democracia no funcione, o no estoy diciendo que la democracia por sí misma sea mala, pero lo que estoy mencionando acá, y es algo que todos percibimos en el ejercicio diario, en la vida cotidiana, es que sí hay un distanciamiento entre lo que elegimos, a quienes elegimos, y lo que finalmente esperamos de esas personas que nosotros elegimos. Y el video finaliza con un llamado de atención frente a la posibilidad de pensarse otras formas. Por eso finalmente dice, bueno, las ideas no se pueden finalmente olvidar o aprisionar, fundamentalmente son ideas que van revolucionando y van cambiando a los sistemas sociales. Y ahí entonces aparece una luz de esperanza un poco en este ejercicio. Así que, en buena medida, espacios como estos lo que nos permiten es un poco pensarnos cómo nosotros entendemos la política, cómo entendemos ese ejercicio de la ciudadanía y finalmente qué podemos hacer cada 4 años, por lo menos aquí en Colombia, donde cuando vamos a las urnas y elegimos a alguien. Porque todavía seguimos esperando que sean los políticos o que sea la clase dirigente la que solucione los problemas del país. Y cuando veamos un poco más adelante la metodología, parece ser que la vía no va por ahí. Es decir, que los cambios fundamentales no pueden venir desde arriba, sino que tienen que ser productos realizados o procesos realizados desde la base. ¿Y quiénes están en la base? Ustedes y nosotros. Es decir, finalmente estamos hablando del ciudadano, ¿no?, que desde su ejercicio profesional o desde su ejercicio laboral finalmente cambia las perspectivas y los comportamientos. Y esto es muy importante porque en las sociedades occidentales, en las sociedades contemporáneas occidentales, lo que vemos cada vez más es que hay serios problemas con lo que denominábamos antes la virtud cívica o lo que, digamos, se denomina en Colombia las competencias ciudadanas o el ejercicio ciudadano. Y es que peleamos mucho con las prácticas de corrupción, digamos, a nivel nacional. Entonces decimos, los políticos son corruptos, los empresarios solo cuidan sus intereses, ¿verdad? Finalmente no hay quien vele por el pueblo, digamos, en esa categoría muy genérica del pueblo, que no sabemos finalmente quién es el pueblo, eso dependerá de quién hable de esa categoría. Pero cuando nosotros salimos a la calle nos saltamos las normas de tránsito, cuando nosotros necesitamos un favor, ¿verdad?, en alguna oficina o algún trámite burocrático dentro de la universidad, siempre apelamos a la buena fe o siempre apelamos al favor,
¿verdad? Cuando nosotros tenemos un cargo de responsabilidad, entonces a la hora de elegir nuestro equipo de trabajo generalmente optamos por los amigos o por los recomendados. Seguimos pensando que la mejor manera de conseguir un buen puesto no es por la meritocracia, sino que debería ser por los contactos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos tarde le pedimos al taxista o al señor del Uber que no importa, que no respete, que no dé el paso al peatón, que probablemente si se puede saltar un semáforo en amarillo, pues que lo haga. Entonces empezamos a ver que finalmente no es un tema solo de los políticos que son malos, sino que hay una serie de prácticas en la vida cotidiana que nosotros repetimos, ¿verdad?, que también están indicando que hay un problema sobre ese ejercicio de la ciudadanía, sobre eso que se espera de un buen ciudadano y finalmente que esto tiene un impacto sobre también lo que nosotros y cómo entendemos la política y lo que le pedimos a los políticos. Entonces, con base en ese video yo les quiero empezar ya a presentar las diferentes concepciones desde donde se piensa la cultura política, porque esa va a ser la base para el ejercicio que nosotros vamos a hacer de análisis de la realidad colombiana en ese marco del proceso de reconciliación. Y para eso entonces yo he traído una serie de memes muy famosos que yo sé que ustedes los han visto y que probablemente los han compartido en redes sociales, y a partir de esos memes empezar a ver cuál es la postura de política que hay detrás de esto. Y este fue muy viral en Colombia. Yo realmente yo vivo en México. Y es curioso que este tipo de memes fueron, pues digamos, llegaron a México y tuvieron bastante impacto, incluso los mexicanos los compartían. Y fue un claro síntoma de la polarización del país, pero sobre todo de la falta de formación política que hay en el país. Y entonces era este que decía, yo voto por el que diga Uribe, ¿no? Entonces finalmente vemos aquí... entendiéndolo desde la cultura política, Almoni Berba desde 1965 nos decía que finalmente debemos entender la cultura política como unas orientaciones que se dan en relación al sistema político y sus distintas partes. ¿Esto qué significa? Que finalmente el ciudadano debe hacer un poco lo que está escrito, que el ciudadano debe hacer lo que se espera que se haga. Y desde esta perspectiva entonces lo que estamos hablando es que un buen ciudadano es aquel que cumple con lo que se espera. Y en un momento de gran polarización en el país parecía que Uribe era la voz, digamos, de Dios en última instancia, y entonces por eso salían memes como, pues finalmente si Uribe dice que es bueno, pues ese es. Y aquí hay entonces un ejercicio político, aunque no sea consciente, y es entregar esa autonomía, entregar esa responsabilidad que tengo como parte de una sociedad, ¿verdad? Y entonces desligarme finalmente de esa necesidad y de ese papel que yo debo jugar dentro de una sociedad. Fundamentalmente es como si nosotros hiciéramos, ¿no? Si tuviéramos un hijo y finalmente no respondiéramos por él, no es tema mío, ¿no? O como cuando yo veo que alguien actúa mal en algún acontecimiento, o cuando yo veo, por ejemplo, incluso cada vez más, digamos que la sociedad ha avanzado sobre ese tema, pero cuando yo veo discriminación, cuando yo veo prácticas incluso de violencia de género y me quedo callado porque pues a mí no me importa, porque no la conozco, o porque no es mi caso, o porque no es mi familiar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una serie de prácticas que también reproducimos desde el punto de vista de la cultura política. Otro meme, no tan difundido, pero que sí fue muy popular, es este que decía, cuando eres colombiano pero no eres uribista, ¿no? Y entonces aquí hay una reivindicación que dice, yo soy indio pero de los finos. Y claramente aquí hay un choque, ¿no?, en esto que entendemos como el ejercicio político. Entonces Gutiérrez en el año 96 nos decía que finalmente la cultura política y todo el ejercicio de la política es una síntesis heterogénea y que es contradictoria. Y claramente en este meme vemos un ejemplo de eso. Entonces es cuando nosotros decimos una cosa, ¿verdad?, pero actuamos de otra. Cuando nosotros decimos sí, la gente no debería regalar el voto, pero estamos esperando a ver si de pronto el concejal o el edil nos da un puesto en la administración, o si decimos no, es que no deberían haber prácticas de clientelismo, pero entonces a la hora de nosotros ir a pedir un empleo o lo que sea, entonces apelamos a ciertos conocidos. Cuando nosotros decimos que
es peor entonces algunos criminales porque son de izquierda o son de derecha y los otros no son tan malos porque pues eran del otro bando, ¿verdad? Cuando nosotros reivindicamos las demandas de ciertos colectivos LGBT y demás no tienen tanto peso frente a otras cosas, o si nosotros tenemos una postura un poco más crítica frente a la religión, entonces decimos que finalmente no deberían participar ciertos partidos en política. Es decir, aquí estamos hablando de que finalmente el ciudadano de a pie, ¿no?, negocia sus valores, ¿no?, dependiendo de quién estemos hablando. Entonces, para algunos Trump es demasiado malo, pero cuando vemos las políticas de Canadá son buenas, y entonces cuando entramos a mirar cuál es la política migratoria de ambos países vemos que es restrictiva, pero entonces en Canadá está bien, pero lo que hace Estados Unidos está mal, ¿verdad? Lo que hace Rusia está bien frente a Venezuela o viceversa, y entonces empezamos a negociar una serie de cosas, porque nuestra conducta política, de la misma forma que nuestra personalidad y nuestro comportamiento ético, es contradictorio. Y no se espera entonces que los ciudadanos siempre actúen bien o que actúen conforme a sus valores. Lo que pasa es que cuando eso se vuelve viral, es decir, cuando una sociedad empieza a negociar constantemente sus valores políticos, es un problema. Y entonces es cuando finalmente terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que en sí mismas no tienen sentido. Entonces claramente aquí hay un ejemplo de segregación, de exclusión, y finalmente desde ahí nos definimos, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo soy indio, pero no igual que los demás, ¿no? Y eso es muy, muy importante no perderlo de vista. Otra forma de entender la cultura política y que es muy clara en el ejercicio cotidiano es esta postura que parece más consciente, ¿no? Que dice, bueno, si quieren nuestro voto, nos tienen que escuchar. El punto es que quienes dicen eso, a quienes escuchan y finalmente qué esperan los que pueden hablar, ¿no? Y claramente está demostrado que en una sociedad democrática difícilmente se puede escuchar a todos, por eso se escucha a representantes. El tema es representantes de quién y qué intereses representan. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, digamos, detrás de la formulación de políticas públicas, detrás, digamos, de los equipos asesores de los políticos, lo que encontramos es que siempre son los mismos los que están representados. Y rara vez vemos a las comunidades, rara vez vemos a la sociedad, digamos, que no está organizada a partir de gremios o a partir, digamos, de intereses de otro tipo. Pero aquí hay claramente un reto, ¿verdad? Y por eso decimos que dentro de la cultura política están los anhelos y están los deseos, los sueños y las imágenes de una sociedad mejor. La pregunta es, ¿quién pone esos anhelos? La pregunta es, finalmente, ¿de qué imágenes de sociedad o de qué imágenes de mundo es que estamos construyendo esta sociedad? Y no pasa nada. Ustedes pueden decir, pues a mí no me interesa mucho. A mí me interesa tener un buen salario, tener un trabajo de una jornada, digamos, que tenga 8 horas y espero pensionarme después de muchos años de trabajo. El punto es que eso puede que pase, digamos, y puede que no tenga el hecho de que tú no votes o el hecho de que tú no tengas una postura política frente a lo que sucede en el país, eso probablemente no afecte tu ejercicio normal. Pero donde sí puedes empezar a ver, digamos, resultados o consecuencias de que no actúes de manera responsable políticamente, es cuando se te empiezan a recortar derechos. Es cuando tienes una sociedad que se acostumbra, por ejemplo, a que te roben y que sea normal que te roben una vez al año. Que es normal cuando escuchas que mientras en Bogotá se abren tiendas de lujo, tengamos zonas o departamentos deprimidos, ¿verdad?, donde hay crisis humanitaria. O que tengamos, digamos, una cantidad de población indígena y campesina que tiene que hacer paros y bloqueos para que la escuchen, después de años y años de lucha donde el Estado no responde. Donde tenemos una sociedad que ustedes dirán, bueno, pero yo vivo en la ciudad y pues aquí finalmente el conflicto no llega. Pero sí, pero afuera tenemos una cantidad de desplazados y también tenemos una cantidad de refugiados. Entonces, es un tema porque cuando no tenemos una sociedad formada y cuando nosotros a nivel personal tampoco tenemos un criterio político, entonces pensamos que el problema colombiano se va a solucionar con lo que pase con Maduro. Y entonces esperamos que Maduro, cuando salga, se solucionen los problemas del país. Y ahí estamos creando una imagen de mundo y una imagen también del país.
Y cerramos con esta, que va muy relacionada con la anterior, y es: este domingo no ir a votar, voy a ver el fútbol, o me voy de farra, o voy a hacer otras cosas, o finalmente no interesa lo que sucede, ¿no? Entonces, aquí también hay una definición de cultura política desde Cruces y Díaz que nos dice que la política se construye desde los espacios locales. Y cuando vemos los espacios locales en Colombia, fundamentalmente no tienen procesos de empoderamiento, no hay procesos, digamos, de formación de redes, y eso explica mucho de esta supuesta apatía política. Pero como ustedes se dan cuenta, detrás de todos estos comportamientos, de estos memes y demás, sí hay posturas políticas. No son conscientes, pero sí las hay. Cuando ustedes dicen: a mí eso de la política no me gusta, o a mí no me interesa, o me aburro en el auditorio porque pues me toca venir a esta cátedra, ahí hay una postura política. Y está bien, no hay ningún problema. Pero lo que sí es cierto es que todos nosotros estamos llamados a jugar un rol. Ustedes deciden si lo aceptan o no. Pueden seguir, digamos, siendo activos políticamente, o por el contrario seguir jugando a la apatía política. Eso no va a cambiar, digamos, mucho el tema de su vida laboral, probablemente en el corto plazo. En el mediano y largo plazo sí, porque estamos hablando también de un ejercicio de derechos y demás. Pero lo que sí va a tener es un impacto sobre la sociedad. Y nosotros como jóvenes nos quejamos mucho de que esta sociedad va mal, de que cada vez es peor, que no hay oportunidades, que el cambio climático y demás, ¿verdad? Muchos incluso pensamos en migrar siempre porque en Colombia la situación está terrible. Y eso hace parte también de esa falta de responsabilidad frente a nuestro papel como constructores de una sociedad. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre las sociedades están en una eterna lucha entre el cambio y la tradición. Eso es claro. Pero lo que no podemos negar es que en este momento nosotros tenemos un periodo histórico más importante aún, en la medida en que estamos teniendo un cambio fundamental. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros actualmente en Latinoamérica y en general en el sur global estamos teniendo serios problemas, digamos, desde el punto de vista económico. Tenemos unas contracciones de las inversiones, tenemos serios problemas para cambiar el modelo productivo, tenemos alta dependencia, digamos, de los minerales y en general de las materias primas, y eso nos está dejando relegados en un papel secundario en el orden internacional. Y las empresas se han empezado a cuestionar porque resulta que salen desde hace más o menos unos 6-7 años. Los profesionales que salen de las universidades no se acoplan a los ritmos de las empresas. Y entonces ha empezado a ser un problema de gestión porque no estaban preparados para entender que la gente joven, es decir, la gente, digamos, que estaba saliendo en ese momento y bueno, que todavía sigue saliendo y la que saldrá, ustedes también, no están acostumbrados y no están esperándose a quedarse en el mismo trabajo durante 30 años y pensionarse del mismo trabajo. Y tampoco esperan cumplir un horario de 7 a 5 y demás. Y ha sido un problema en la medida en que la sociedad no estaba preparada para eso. Es decir, aquí tenemos el cambio y la tradición. ¿Qué ha sucedido entonces en la práctica de las organizaciones o de las empresas? Que finalmente los empleados se van, duran 2-3 años y se van y cambian de trabajo y cambian de trabajo. Y eso supone un problema gigante para las empresas porque es tiempo que se pierde en capacitación, es tiempo que se pierde, digamos, en la eficacia, no son personas que pueden empezar a obtener cargos de gestión o de dirección al interior de la organización. Y entonces las universidades han empezado a decir, bueno, ¿cuál puede ser la respuesta, ¿no? en esta óptica del cambio? Y ha sido muy difícil para las universidades incluso poderse adaptar al modelo. Y entonces hablábamos de los millennials y ahora hablamos de los centennials. Y nos dicen, bueno, los centennials ya ni siquiera quieren estudiar, ¿no? Y entonces lo que estamos empezando a ver es que cada vez más el teletrabajo o trabajos virtuales o trabajos que mezclan cierta jornada presencial con jornada virtual son los que empiezan, digamos, a dominar en la escena. Y esto supone entonces un cambio muy fuerte y un reto para toda la sociedad en su conjunto. Por eso estos temas de pensar finalmente cuál es nuestro rol es muy, muy importante, porque en la medida en que nosotros podamos participar activamente y entender lo que está pasando, nos vamos a poder adaptar. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, finalmente, pues no puedo hacer nada porque nada va a cambiar.
Y eso no es cierto. Como digamos trato de demostrar con este ejemplo, la sociedad cambia, va a cambiar. Y probablemente cuando ustedes salgan ya no les van a ofrecer un trabajo de planta y les van a decir que se van a pensionar, ¿verdad? Y probablemente les van a exigir una edad más alta de pensión. Y probablemente ya no van a tener que competir solo con bogotanos, es que están buscando trabajo en Bogotá, sino que van a tener una cantidad de trabajadores de la región, de Latinoamérica y demás que compiten por los trabajos. Y eso está pasando. Entonces el punto es, puede que ustedes sigan en la apatía y digan, ay, a mí eso no me interesa, ¿verdad? Pero la sociedad sigue cambiando. Y finalmente, y tristemente, es que el que no se puede adaptar, pues se queda. Y siempre habrá espacio para, digamos, cargos operativos. Los cargos bajos, los cargos que no necesitan una responsabilidad, esos siempre estarán. Entonces, uno cuando empieza a desarrollar una postura profesional, y este es un poco el tema, una postura profesional significa que tienes una posición sustentada frente a la realidad, que sabes cuál es el rol que quieres jugar en la sociedad. Ustedes pueden decir, sí, yo quiero ser un profesional, pero me quiero quedar operativo, no hay ningún problema. El tema es cuando tú no lo piensas. Pero si tú quieres asumir un cargo de responsabilidad, es decir, ser un directivo al interior de la empresa, o incluso ser un emprendedor y montar un negocio, una empresa, una microempresa o lo que sea, necesitas tener una postura frente a la sociedad. Porque en la medida en que tú sientas y tengas una postura frente a la sociedad, pues podrás proponer cosas. Si no, vas a seguir repitiendo. Por eso el ejercicio de la cultura política es muy importante. Porque imagínate un profesional o un directivo que quiere llegar a tener un buen cargo, un cargo de responsabilidad, y no entiende y no tiene una postura frente a lo que pasa en el país. Pues simplemente esa persona no puede ser un líder. Necesitas tener una postura frente a lo que pasa en la región, necesitas tener una postura frente a lo que pasa en la localidad, necesitas entender cómo se está moviendo el país, hacia dónde va, para saber entonces yo si puedo invertir o si yo debería orientar mi carrera hacia esta área o a otra. Porque es que es muy fácil tener un título y terminar buscando un trabajo. Probablemente todos ustedes van a tener muy buenos cargos. Pero otra cosa es cuando tú quieres realmente ser un sujeto que se, une al cambio de la sociedad. Porque la sociedad cambia. Y como yo les decía, ya no estamos hablando de los millennials, en temas de estrategia de las organizaciones o de las empresas. Estamos hablando de los centennials, que en buena medida van a llevar un paso más allá ese cambio que nosotros teníamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que está sucediendo en la sociedad, lo que estaba pensando en Colombia, porque estamos hablando de Colombia, entonces eso nos da una mirada también de cuál debería ser nuestro papel. Y un buen principio es tener una postura política. Es decir, un buen punto de partida es cuando yo asumo la responsabilidad que tengo frente a la sociedad y por esa vía yo también oriento mi ejercicio profesional. Porque ya no se trata simplemente de la persona que va y cumple un horario. Porque ya las organizaciones no esperan que usted sepa hacer un cálculo, o que usted finalmente aplique una matriz o que usted aplique una metodología. Se espera de los profesionales que sean proactivos, que sean líderes, que innoven. Pero una persona que no tiene una postura política o que no tiene una postura frente a su rol, frente a la sociedad, pues simplemente no puede tener eso. Porque se queda simplemente en la repetición. Y por eso estos espacios de discusión frente a lo que pasa en la sociedad, frente a lo que pasa en este caso en Colombia, es muy importante y es ese espacio los que ustedes deben aprovechar. En la vida cotidiana nosotros no tenemos espacios, reales de discusión o de sentarnos a pensar para dónde va el país y en esa medida qué puedo hacer yo o cómo yo me subo un poco al bus del cambio. Generalmente nos quedamos simplemente en la repetición, en lo que dicen los medios de comunicación, en lo que hablo con el taxista, en lo que me repite mi papá, ¿no? En esos nichos, en esos discursos comunes. Pero esos discursos comunes, ahí no está la clave para nosotros entender cuál es el rol que nosotros tenemos como ciudadanos. Por eso el ejercicio de la cultura política y de la formación política es muy importante. Por eso yo les llamaba desde el principio de esta presentación. No se trata de que ustedes entiendan qué es la cultura política y que me digan, bueno, la herramienta cuando la voy a aplicar si yo estoy estudiando ingeniería o si yo lo que estoy estudiando es medicina, ¿eso a mí para qué me sirve? Y claramente no sirve. Eso es como cuando uno está en matemáticas en el colegio y finalmente después estudia artes y dice, bueno, el cálculo y eso pues chévere, pero nunca me sirvió. Pero este tema va más allá. Yo lo que quiero llamar la atención entonces es que todos nosotros tenemos un rol frente a lo que sucede.
Y nosotros nos desarrollamos en un espacio local, sea en Bogotá, sea en una región, sea en un municipio, donde sea, tenemos un espacio, nos desenvolvemos en una serie de redes, digamos, comunitarias y locales. Y ahí es donde nosotros tenemos que impactar. Y entonces cuando nosotros desarrollamos una posición crítica frente a lo que pasa, entonces entendemos qué es lo que pasa y sabemos qué es lo que pasa. Y podemos entonces decir, ah bueno, eso que está pasando, que yo entiendo y frente a lo que tengo una posición, me brinda estas oportunidades de desarrollo profesional. Porque ya, como les decía, no se trata simplemente de salir a buscar trabajo en lo que me salga, porque un título ya no certifica nada. Y cierro este ejemplo y este comentario con un cambio que se viene muy grande, y es el tema de que las grandes empresas en Estados Unidos han empezado a decir que para ciertos cargos ya no se necesita ser profesional. Y entonces lo importante ya no es tener el título, lo importante es qué puedes tú hacer, es decir, el tema de la competencia. ¿En qué competencia, en qué habilidad estrictamente está certificado? ¿No? Y eso supone entonces que ya no solo se trata de presentar el cartón y decir, mire, tengo 5 o 4 años o 6 años de carrera y una especialidad, sino que se trata de en qué eres bueno, qué es lo que sabes hacer que nadie más sabe hacer, en qué eres especialista. Y cuando uno es especialista, tiene que ir más allá. Y entonces eso supone que tienes una postura y que tienes además un proyecto de vida que busca transformar o que busca aportar. El especialista tiene que aportar, si no aporta no sirve de nada. Y eso entonces es, digamos, un poco el cambio que se viene en la sociedad, el cambio al que ustedes están abocados. Y como les decía, ustedes pueden decir, bueno, pues a mí no me interesa y me quedo en el trabajo y pienso tener un trabajo de 30 años, ojalá lo consigan, porque ustedes ya saben que las contrataciones no van así y que las empresas ya no funcionan de esa manera como si funcionaban en la década de los 70. Entonces, como les decía, o abrimos espacios para pensar qué está pasando y cómo podemos nosotros insertarnos en esos cambios, o finalmente nos quedamos esperando esa oportunidad que ya no existe de los años 70. Y entonces con esta, digamos, con esta disertación, ya un poco para cerrar esta parte de conceptualización de la cultura política, queda esta que nos habla de un proceso de anclaje, es decir, la cultura política como una red, ¿verdad?, que me permite a mí, a partir del ejercicio político, del ejercicio ciudadano, que yo, como les decía, uno no puede renunciar al ejercicio ciudadano. Así uno diga, yo soy apático, no me interesa la política, no me interesa la democracia, que todo es igual, ahí hay un ejercicio también de cultura política. Y entonces, como uno no se puede zafar o quitar esa dimensión política, porque de la misma forma que uno no se puede quitar como la dimensión emocional o la dimensión familiar o espiritual, tampoco la política se puede anular. Entonces hablamos de la cultura política finalmente como un proceso de anclaje, como una red, que lo que me está mezclando es lo que yo espero, ¿verdad?, es decir, lo que yo proyecto, porque yo vivo en sociedad, con lo que finalmente hay construido y con mi papel como sujeto social. Esa entonces, la intermediación de esas tres cosas es lo que construye la cultura política. Y todos nosotros tenemos entonces una cultura política clara. Por eso dice un poco la definición de Gutiérrez Castañeda, dice, la cultura política finalmente habla de las experiencias, habla de las formas de ser en el mundo y debe satisfacer partes, digamos, intelectuales, partes, digamos, conceptuales o cognitivas y finalmente nos permite entender el mundo. Yo por eso les decía, se trata entonces de que ustedes, sea lo que sea que ustedes prefieran, sea lo que sea que ustedes busquen, pero que tengan una posición clara y sustentada frente a la realidad. De eso se trata este ejercicio. Y eso es necesario, así como ustedes dicen frente a lo emocional o frente a, digamos, al ejercicio de, digamos, de su afectividad, ustedes tienen cosas claras y saben qué buscan en una pareja, también se espera que ustedes sean claros y sepan qué buscan y qué esperan de la sociedad y cómo ustedes entonces se insertan en esos procesos sociales. Vamos entonces a avanzar rápidamente sobre la metodología. Generalmente cuando nosotros hablamos ya de la cultura política tenemos un enfoque tradicional. Ese enfoque tradicional lo que nos dice es que la cultura política debe ser entendida desde la cultura cívica. Y era lo que nos enseñaban en el colegio, el respeto, los derechos, los deberes, la Constitución,
¿verdad? Nos hablaban de los buenos modales hace unos años. Las mamás todavía siguen pensando y los papás todavía siguen pensando que en los colegios es donde a uno le enseñan a comportarse, a ser buena persona, ¿verdad? Todo eso tiene que ver entonces con este concepto de la cultura cívica. El otro elemento es que digamos, tradicionalmente cuando hablábamos de la cultura política hablábamos de los grandes representados. Yo por eso les decía hace un rato, el problema no es el ejercicio de la representación. El problema finalmente es a quienes representan, ¿no? Cuando nosotros vemos entonces los que están sobre representados son los empresarios, los banqueros, los de los partidos políticos, cada vez más las organizaciones cristianas, pero hay una cantidad de sectores de la población que no están representados. Y eso explica por qué la política y la política pública finalmente no soluciona los problemas que tenemos en las localidades y en las comunidades. Y el último elemento era que la cultura política de manera tradicional era observada a partir de los medidores, ¿no? Entonces son esas encuestas que nos dicen en los medios de comunicación, los colombianos piensan tal cosa, ¿no? Y cuando miramos los colombianos son 3.000. O cuando dicen, hicimos una encuesta y entonces les preguntamos a los colombianos de bien. O los políticos también últimamente usan en Colombia este término de los colombianos de bien. Entonces cuando estamos hablando de eso, finalmente los colombianos de bien, ¿quiénes son? ¿No? ¿Qué necesito yo para ser un colombiano de bien? Y es cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿a quién le están preguntando eso? ¿Cómo que Colombia piensa esto? Entonces ese es un problema a la hora de entender o de analizar la metodología, para aplicar la metodología de cultura política. Y desde este enfoque entonces nos hablaban de que los ciudadanos podían tener una relación muy, digamos, muy de la manera del pueblo, es decir, como la manera tradicional de relacionarse con la política, y era estos ejercicios hagan de cuenta como cuando el sacerdote o el cura, digamos, en los pueblos era la persona más importante. Bueno, en algunos todavía sigue sucediendo, es la persona más importante, y entonces lo que dice el cura durante la misa es lo más importante. Entonces la relación un poco está mediada por elementos ideológicos. Nos decían también, que era un poco el ejercicio de la lámina del primer meme que yo les mostraba, que otra forma de nosotros ser ciudadanos era cuando nos decían qué hacer y nosotros simplemente lo hacíamos. Entonces cuando por ejemplo nos dicen, vote por el que diga Uribe porque Uribe es el Salvador, o al contrario, ¿no? No vote por Uribe porque Uribe es el malo. Entonces aquí estamos hablando de una cultura política de ese tipo. Y la última es cuando el ciudadano se supone que se empodera y entonces actúa y transforma, que es una cultura política mucho más participativa. De eso hay experiencias en Colombia. Piensen por ejemplo en las comunidades de paz. Personas o comunidades campesinas e indígenas que frente al problema de la violencia se organizan y dicen, aquí no entran ni los unos ni los otros. Eso es un proceso entonces de cultura política más participativa. ¿Cuál es el problema entonces de esa mirada para entender, digamos, lo que está sucediendo en Colombia y en general en un proceso de paz? El tema todavía sigue estando en que nosotros esperamos que sean los políticos los que diseñen las políticas públicas y transformen la realidad. Y para eso entonces nombramos a unos representantes, ¿verdad?, que finalmente viven de la política. Tenemos senadores que tienen 3, 4, 5 periodos, entonces han vivido 16, 20 años de ser senadores, y entonces esperamos que ellos finalmente lleven nuestras necesidades y las transformen en políticas públicas. Ustedes ya saben que eso no funciona así, tal como se evidencia en la práctica. Por eso, entonces, yo les presento la siguiente metodología. Cuando nosotros queremos hablar un poco de procesos de paz y procesos de reconciliación, hay un elemento importante y es, bueno, no solo se trata de ver qué es lo que piensan las personas o qué es lo que esperan las personas de la política, sino que también es importante ver cuáles son las garantías de protección. Y eso es un tema muy importante en Colombia porque ustedes saben muy bien que las víctimas no están, digamos, todavía en un marco legal y en un marco social que les brinde seguridad y protección. También es un tema importante en procesos de reconciliación el tema de la reinserción política y social de los actores del conflicto. Y ustedes bien lo saben que hay serias dificultades y serias dudas y que de hecho
hay incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a lo que se negoció con las FARC. También tenemos que hablar de la seguridad jurídica. Y eso es un tema muy importante porque la seguridad jurídica lo que nos habla es que hay una confianza en que lo que se dispone legalmente y en lo que se negocia políticamente se cumple. Y ustedes saben que en Colombia, por lo menos, digamos, de la misma forma que en muchos países de la región, tenemos una serie de políticas y una serie de leyes que no se cumplen. Es decir, nosotros por experiencia propia, personal y social, sabemos que aquí se pueden decir muchas cosas, pero poco se cumple. Es decir, la seguridad jurídica en algunos aspectos no es muy cierta y ahí tenemos el caso de la JEP y todo lo que está pasando en la actualidad. Y por último, y lo más importante, es que para un proceso de paz y un proceso de reconciliación necesitamos un pacto social frente a ese tema de la reconciliación. Y a mí me quedan serias dudas que estemos en un proceso de esa envergadura cuando tenemos una polarización tan fuerte, cuando no hay, digamos, al interior de la sociedad, no hablemos de los políticos, no hablemos de los empresarios, al interior, digamos, de la sociedad en general, hay serias dudas y serias diferencias. Cuando todavía el tema de la paz y la reconciliación sigue siendo un tema de votos. Cuando todavía las personas no están, digamos, dispuestas a incluir y hacer un proceso de integración comunitaria. Entonces, frente a esos 4 aspectos que claramente no se están cumpliendo o que por lo menos hay avances muy preliminares en la sociedad colombiana, es necesario entonces aplicar estas 4 variables o estos 4 ejes para poder entender hacia dónde va el proceso de paz, que es lo que finalmente a nosotros nos debería interesar. Cómo está construyéndose ese proceso de reconciliación en el país y si es que estamos hablando realmente de un proceso de reconciliación o solo estamos hablando de un proceso de pacto, digamos un proceso de negociación más legal. La literatura nos dice que cuando estamos en un proceso de reconciliación, y ahorita vamos a ver un ejemplo ya práctico, un análisis práctico, debemos tener un proceso de descentralización, es decir, que las regiones tengan recursos, es decir, que las regiones puedan empezar a adelantar procesos, que el país deje de estar dominado desde Bogotá o desde una capital, que dejemos de tener la concentración de todas las oportunidades y todos los servicios en las grandes ciudades, que podamos empezar a llegar, digamos, a solucionar las carencias que hay a nivel, digamos, de los entornos rurales. También hay un tema importante que es el de la verdad, justicia y reparación. Sobre eso yo no quiero hablar mucho, pero claramente en el país hay una seria discusión frente a justicia y sobre reparación. No hay un acuerdo sobre este aspecto. El tema de integración comunitaria sigue siendo también un tema que apenas está empezándose a plantear. Tenemos todavía problemas de tipo, digamos, de exclusiones, de discriminación, y no tiene que ver solamente con aceptar o no a los actores del conflicto, es decir, a los guerrilleros o a los exparamilitares o demás, sino que va más allá y es empezar a aceptar a la diferencia. Entonces, Colombia, de la misma forma que muchos países de la región, tiene serios problemas para aceptar la diferencia. Nosotros todavía con los derechos de las, digamos, de las personas diferentes tenemos complicaciones. Todavía seguimos siendo una sociedad que se piensa de manera homogénea. Todavía seguimos pensando que ser colombiano es que le encante la salsa, que baile, que vaya de rumba y que le encante la selección Colombia. Cuando realmente hay muchas formas de ser colombiano, porque eso tiene que ver con que somos diferentes. Cuando todavía seguimos pensando que lo más importante en el país es la región andina y que los demás pues simplemente no hay nada. Todavía seguimos pensando que en el Amazonas es pura selva y no hay nada. Todavía seguimos pensando que los llanos orientales deberían ser de Venezuela o que se parecen a Venezuela. Todavía seguimos pensando que nosotros somos muy diferentes al resto de los países de Latinoamérica. Y todo eso tiene que ver con una mirada muy homogénea de lo que significa ser colombiano. Porque nosotros no hemos discutido qué es ser colombiano. Y en buena medida eso tiene que ver con el hecho de que lo que se define como colombiano lo han dicho desde fuera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde hace unos años, cuando hay partidos, o bueno, digamos cuando hay disputas de diferentes copas, Copa América y demás, y cuando se van a referir a los equipos colombianos les llaman los cafeteros, como si toda Colombia fuera cafetera.
Uno podría preguntarse ahí, bueno, ¿y entonces cómo entran otras regiones donde simplemente la cultura del café no es clara? O cuando nos dijeron que los colombianos somos alegres por naturaleza, ¿no? No lo sé, o sea, finalmente ese tipo de acepciones de que ser colombiano significa eso es muy marcado y cuando uno sale del país se enfrenta a eso. Entonces uno dice, es colombiano y entonces le preguntan por Pablo Escobar. Ah, es colombiano y entonces le preguntan si tiene coca. Ah, es colombiano y le preguntan a uno si se baila salsa. Ah, es colombiano. Hay una serie de estereotipos frente a lo que es colombiano y claramente eso no habla de la diversidad colombiana. Y eso impide claramente una integración comunitaria porque desde ahí nos evaluamos. Hay otro elemento que es el empoderamiento de los sectores sociales y claramente yo no quiero hacer preguntas acá y generalmente digamos y más frente a las regiones y es el tema de cuántas comunidades a nivel local, ¿no? Que tiene que ver un poco con todo este tema de, digamos, del fortalecimiento de las redes locales. En sus barrios, digamos en los lugares donde ustedes se desarrollan, probablemente si su familia viene de otras ciudades, otros municipios. ¿Cuántos cambios ustedes han visto en el fortalecimiento, en las condiciones que hay en esos lugares? Probablemente no hay muchos. Es decir, en el tema del empoderamiento de los actores sociales y de las localidades no hay mucho en Colombia. Y eso es claro, nos dice la literatura, para poder construir procesos de reconciliación. Porque si nosotros no tenemos un desarrollo local, simplemente seguimos todavía teniendo políticas que se aplican desde arriba que no tienen nada que ver con las necesidades de las personas en su entorno. Y por último, un tema de políticas sociales universalistas. Es decir, todavía nosotros seguimos defendiendo ciertos programas que están focalizados, todavía seguimos defendiendo que para los pobres deben haber programas muy específicos porque siempre estarán condenados a ser pobres, porque nosotros todavía seguimos pensando en que las políticas sociales deben aplicarse entonces para grupos que son vulnerables y todo eso entonces está parcializando o está, digamos, empezando a segmentar mucho más la sociedad. Por eso no podemos hablar de un proceso de consolidación de democracia participativa, porque claramente nosotros no estamos construyendo las bases para ese proceso. Así que a la hora de mirar nosotros si estamos realmente transitando hacia un proceso de reconciliación, deberíamos tener avances en cada una de estas variables. Y al parecer tenemos avances, pero son muy pequeños. Y si nosotros miramos ya las dimensiones de la cultura política y empezamos a preguntarle a las personas por asuntos públicos, por cómo digamos, asume la democracia, cómo se siente con el ejercicio democrático, si confía en las instituciones o no, si cree que cumplen su función, si hay corrupción o no, si creen que finalmente hay hábitos políticos positivos, si creen que la sociedad es más plural, si le preguntáramos eso al conjunto de la sociedad colombiana, eso sería un buen indicador de que finalmente hay bastantes tareas todavía por hacer. Y como les decía, no quiere decir que sea difícil o que sea imposible, más bien, construir esto en Colombia. Claro que es posible, pero como yo les decía, eso exige un pacto social. Pero ese pacto social no solo es de que los políticos de turno se pongan de acuerdo. No es solo que Uribe y Duque se pongan de acuerdo con con el Verde y el Polo y los demás. Eso consiste en un proceso de construcción de una nueva forma de ser colombiano. Es decir, de pensarnos nosotros como una nación. De redefinir desde donde estamos pensando ser Colombia o ser una nación. Y eso entonces supone un proceso de construcción de la paz. Y la paz se construye de manera social, desde las bases. Se construye con profesionales que entiendan cuál es su responsabilidad frente a su ejercicio profesional, con ciudadanos que realmente se informen y tengan una posición clara. No importa si son de derecha, de izquierda, de centro o demás, pero que lo que, digamos, defiendan sea producto de una reflexión y de una convicción. Y yo entonces me voy a permitir compartirles una experiencia positiva frente a este proceso de construcción social de la paz. La amenaza no es una salida para los pueblos. La paz como proyecto es una construcción humana. ¿Sí? O sea, nosotros no somos
paz entre los demás pueblos síes es totalmente infundada, carece de cualquier fundamento. Por primera vez, tras más de 50 años de conflicto, las FARC, en efecto, entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas. ¿Quién se hubiera imaginado que un sargento del ejército experto del batallón de desminado y un explosivista de las FARC pasarían días enteros recogiendo información precisa sobre la ubicación de los artefactos? Eso fue lo que pasó en el Orejón. El Orejón es una pequeña vereda donde hay más artefactos explosivos que habitantes. Es un gran honor tener entre nosotros a Rob Meyer. En el momento del proceso de la apartheid, o sea, deciden Nelson Mandela y de Klerk deciden desbaratar el apartheid, pero las personas que hicieron la negociación fina, los que se sentaron así con toda la operatividad a desbaratar un régimen de esos y dar la posibilidad de la nueva nación del arco iris, fueron Rob Meyer y Ramaphosa, hoy vicepresidente de Sudáfrica. Estamos hablando de 48 años de un régimen de segregación de los más espantosos que hemos vivido en la era moderna. Estamos hablando de cómo a través de la esperanza y de una voluntad de paz se logró crear un país nuevo y diferente que es Sudáfrica, y estamos hablando con una de las personas que ayudó a crear el milagro del arco iris. Queríamos empezar por la figura de Nelson Mandela. Después de la liberación de Nelson Mandela hubo mucha violencia en el país. Y es triste decirlo, pero la realidad es que más de 20.000 personas fueron asesinadas después de liberar a Mandela. Y entonces, ¿por qué estamos negociando? Y la respuesta que siempre dábamos era: mejor hablamos, mejor traernos la paz tan pronto como sea posible, porque eso es lo que puede parar esa violencia que se está dando. Una de las importantes lecciones de la paz sudafricana es que tenemos que tener confianza. No podemos seguir siendo enemigos. Comenzamos así, pero después del proceso de hablar, dialogar, desarrollamos respeto, comprensión, confianza. Esta gente viene de uno de los regímenes más oprobiosos. Esto era casi como una forma de nazismo, lo que yo diría. Es que era, lo he dicho, no solamente la brutalidad era legal, sino que a los blancos se les castigaba por no ser racistas. Estamos hablando de situaciones verdaderamente extremas, infinitamente más complejas que la nuestra, a pesar de que no es una situación compleja. Uno sí se puede inventar otra película a pesar de no haberla vivido antes. Y ellos lo hicieron. Entonces, cuando vienen y nos dicen, mire, nosotros hicimos esto, atravesamos, digamos, manejamos el tema de la verdad de esta manera, manejamos el tema del conflicto de esta manera, manejamos el tema de la negociación de esta manera, nos están dando claves de su propia experiencia. Y el proceso de Irlanda es un proceso que tiene mucho que enseñarnos a nosotros también. Todos los que se sentaron en la negociación tenían las manos untadas de sangre. Era gente que estaba metida en los diferentes grupos armados que se encontraron en un conflicto que además involucraba un imperio. Era un conflicto de 500 años de guerra, 500 años es más que 50, son literales. Entonces, el conflicto más antiguo del planeta, aunque eso databa de la época de la Reforma y de Enrique VIII, los irlandeses deciden sentarse a negociar entre humanos, o sea, y se ponen de acuerdo. Ahí empiezan a pasar cosas muy importantes. Las madres dejan de querer tener vengadores para querer tener nietos. Y el perdonar 850.000 personas asesinadas a machete en el mes de abril para poder construir un país y ponerse de acuerdo en un futuro es más de lo que siquiera podemos imaginar. Ruanda, 20 años después del genocidio, es un país viable porque construyó un nuevo proyecto nacional. Lo mismo, vamos a esperar que en las sedes terminen de ver el video. Ustedes dirán, siglo XXI, metodología, bueno, vamos a tratar de ir mejorando. En este momento casi todas las sedes del país están conectadas, a excepción de Bucaramanga, donde yo soy, y de Popayán por cuestiones del clima
hubo lluvia. De resto, 25 sedes, 22 sedes, 23 sedes están conectadas con la transmisión. Entonces, ha sido un éxito. Vamos a esperar unos segundos. Por ahora, recordarles a ustedes que hay un grupo grande de estudiantes, tanto de los míos y creo que los de ellos también, que no han ingresado y no se han matriculado a la plataforma Moodle. Ya hay un listado grande de estudiantes. Se aproxima ahora sí el primer corte académico y la única manera de hacerlo es a través de la plataforma Moodle. Así que la gente que no lo ha hecho, por favor, proceda a realizarlo. Si no, vamos a tener aquí invitados recurrentes por tercera o cuarta ocasión. Vamos a esperar unos segundos todavía. Ya casi que acabó. No, estamos bien de tiempo. Además porque se van a empezar a aburrir. Sí, rápido. Pero han estado atentos. Para las series estamos esperando que apenas terminen de ver el video, por eso no hay audio. Estamos esperando que en las series terminen de ver el segundo video. Deseo. Vamos. Chungo. Bueno, con base en ese video que yo les proyectaba, quiero remarcar dos ideas de ese video. La primera es que finalmente un proceso de paz y un proceso de reconciliación no quiere decir que vamos a ser felices como en los cuentos de hadas. Y que después de un proceso de paz lo que suele suceder es un escalamiento de la violencia urbana y de la delincuencia, digamos, común. Es normal, porque el proceso de reintegración de los diferentes actores, pero también de una cantidad de flujos de armas, de tráfico de personas, de control territorial y de narcotráfico, porque Colombia no se puede entender al margen del narcotráfico, sigue estando en la realidad del país y en la realidad de los territorios. Por eso no puede ser un, digamos, argumento para decir que no apoyamos la paz o que finalmente eso fue una perdedera de tiempo, el hecho de decir que hay más violencia, ¿no? Es decir, que hay más delincuencia común, que hay más inseguridad en las ciudades. Eso está dentro, digamos, de los efectos colaterales de un proceso de negociación, porque el retorno a la vida civil no es, digamos, tan simple como uno esperaría. Y ahí está entonces el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Cuando nos dice, finalmente hubo una cantidad de muertes muy grande después de todo el proceso de negociación, y claramente hay momentos en que la sociedad pues dice, bueno, pero ¿qué es lo que se está negociando si yo
en mi espacio cotidiano veo más problemas que antes. Pero en una perspectiva a largo plazo, sale mejor o digamos es más rentable para la sociedad y para también la calidad de vida de todos los ciudadanos, pues finalmente adelantar procesos de paz. Esa es la primera reflexión y yo quisiera que cuando ustedes se enfrenten a discursos que les digan o que les mencionen cifras de delincuencia, pues no pierdan de vista esta realidad de los procesos de paz, esta realidad de los procesos de reconciliación. Y la segunda idea que quiero rescatar de esos videos es que en todos los casos, digamos, exitosos de reconciliación, hay una reconstrucción o hay una forma nueva de pensar hacia dónde va el país, que es diferente a cuando hay una victoria militar. Y creo que eso en Colombia no se ha entendido muy bien. El proceso de paz que se está, digamos, consolidando y que estamos en este proceso todavía, no hace parte de un proceso o de un armisticio. Por la vía militar no se venció uno de los bandos. Es decir, no tenemos, como sí sucedió, digamos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, no tenemos un proceso donde uno claramente es el perdedor y se le imponen unas reglas de juego y no hay nada que negociar. Cuando eso sucede, la sociedad no se tiene que pensar nada, porque militarmente se ganó. Y entonces, como militarmente se ganó, los perdedores se acoplan y se aguantan. Un poco, digamos, las experiencias de las guerras mundiales. Pero cuando tenemos un proceso de paz que no, digamos, no está mediado por una victoria, una derrota militar de uno de los bandos sobre el otro, hay un proceso de negociación. Y eso cambia las reglas de juego. Cuando estamos hablando de proceso de negociación, estamos hablando de cambio. Pero una sociedad que no está en la óptica de cambiar, que no está en la óptica de repensarse, digamos, de imaginarse otra manera de ser en el mundo, de entenderse de otra forma como país, pues simplemente no puede hacer un proceso de reconciliación. Y por eso en los dos ejemplos, pero si uno mira, digamos, los últimos procesos, negociaciones de paz a nivel mundial, tienen esa característica. Esas sociedades entraron en procesos profundos donde se volvieron a repensar y donde salieron, digamos, con otra mirada, con otro proyecto de nación. Y en Colombia no estamos en esa reflexión. En Colombia todavía no podemos integrar a las regiones. En Colombia todavía no podemos, digamos, integrar a la diferencia. En Colombia todavía pensamos en que hay unos buenos y que hay unos malos. Y todavía pensamos en que hay unos salvadores, sea de derecha o de izquierda, y los otros entonces son perversos. Y todavía pensamos que si elegimos a Petro, entonces vamos a ser felices y la pobreza se va a ir del país automáticamente. O otros piensan que entonces si eligen a Duque, entonces el tema del narcotráfico y de la violencia y la inseguridad se va a acabar para siempre. Y eso no funciona así, ¿no? Es un proceso social y eso requiere, como decíamos, la construcción de la paz, y la construcción de la paz se hace día a día y todos aportamos a eso. Entonces, sí supone un cambio de chip y sí supone un cambio en la forma en que nos entendemos. Y ustedes, como futuros profesionales de este país, que todavía hacen parte de una élite, tristemente hay que decirlo, en pleno siglo XXI todavía los que vamos a la universidad hacemos parte de una élite, tenemos un compromiso social. Así sea que yo sea veterinario, enfermero, o que yo sea ingeniero industrial o mecánico, o que me dedique a cualquier labor, tenemos un compromiso social. Porque para nosotros llegar a donde estamos, hay una cantidad de personas que no pueden, sea por X o Y circunstancia. Digamos, no somos culpables de eso, pero si no somos culpables, porque claramente no somos responsables por eso, eso sí nos asigna un rol protagónico dentro de la sociedad. Entonces, no podemos seguir pensando que venir a la universidad es tener un título y finalmente ganar un salario bueno y comprarme una casa y tener un carro y una beca y finalmente casarme y ser feliz. Claro, eso hace parte del ejercicio, digamos, hace parte de lo que uno espera cuando uno va a una universidad, de cualificarse y tener mejores oportunidades de vida y probablemente tener un mejor nivel de calidad de vida que la que tuvo sus papás y sus abuelos y demás. Y eso es válido. Pero en una sociedad como la colombiana, donde sigue siendo un tema restrictivo el hecho de ser profesional, supone entonces que sí tenemos un compromiso. Y yo no les estoy diciendo que entonces se metan a un partido y militen o que entonces se vuelvan, digamos, abanderados de una campaña en contra, digamos, del calentamiento climático. No, les estoy diciendo que en el ejercicio de lo que ustedes saben hacer, es decir, en su profesión en específico, sean responsables, ¿verdad?, con su ejercicio, es decir, sean buenos profesionales. Pero además de ser buenos profesionales,
plantéense como unos actores que tienen la capacidad de transformar su entorno, de transformar sus familias, de transformar la forma como ustedes se relacionan con los demás y sobre todo de poder impulsar procesos. Pueden montarse una empresa y decir, claro, quieren ser exitosos y ricos, eso está muy bien, ¿verdad? Y realmente sería muy positivo donde cada uno de ustedes pudiera hacer un emprendimiento y generar empleo. Lo importante de eso no es que renuncien a eso, pero que lo hagan de manera responsable. Es decir, que se piensen otras formas de interactuar, que se piensen otras formas de contratación, que se piensen otras formas de, digamos, impacto sobre las comunidades, que se piensen otros esquemas de responsabilidad social empresarial. O que si ustedes quieren ser líderes o directivos al interior de sus organizaciones, que tengan entonces otras formas de solucionar los conflictos, que dejen, digamos, ciertas prácticas clientelistas, que dejen de hacer procesos, digamos, de licitación corruptas o viciados, que no participen en esos escenarios, porque claramente eso lo que hace es un mal a la sociedad y no está siendo responsable con eso que finalmente la sociedad colombiana les da. Y aquí les presento entonces, ya para cerrar un poco, una retrospectiva o una reconstrucción de cuántos procesos de paz hemos tenido, o cuántas negociaciones, más bien, no procesos de paz, pero cuántas negociaciones hemos tenido en la historia reciente del país. Y entonces, pues estamos en la última. Habrá que ver cuántos más necesitamos como sociedad para poder realmente consolidar un proceso. Mientras sigamos pensando que la paz se construye desde arriba y entonces que los guerrilleros malos y los paramilitares peores y los militares vendidos los malos, entonces seguiremos necesitando llenar esa lista con más y más negociaciones. Hasta que finalmente como sociedad nos pensemos otra forma de ser. Es decir, otra forma de relacionarnos, otra forma de entender también a las regiones, otra forma de incluir territorios, otra forma de apoyar procesos locales. Y entonces, en resumidas cuentas, para que no se vayan con una perspectiva tan negativa, el caso colombiano es muy interesante porque hay avances, pequeños avances, pero los hay. Tenemos un marco jurídico, tenemos unos acuerdos que abrieron un espacio de discusión, tenemos la oportunidad de repensar ciertas cosas, hay apoyo de la comunidad internacional, finalmente el tema de la paz y la reconciliación se volvió un tema público, hay luchas de los colectivos de diferente orden, ¿verdad? Cada vez más hay participación de grupos que antes no estaban representados en la política, cada vez vemos más líderes sociales a pesar de que los asesinan por doquier, pero bueno, digamos hay una actividad local. Es decir, está la semilla. Si hay avances, falta muchísimo, sobre todo en el tema del pacto social por la reconciliación, es donde más problemas tenemos y es el elemento más importante. Y mi invitación acá es, finalmente, a que ustedes por lo menos piensen en este tema, ¿verdad? Que tengan una postura, sea la que sea, como les decía, que sea sustentada y que actúen conforme a eso. Que no podemos seguir en la apatía, que no podemos seguir repitiendo memes, que no podemos seguir, cada vez que nos indignamos por algo que pasa en el país, publicar algo en Facebook y pensar que ya hicimos algo. Realmente no funciona así, ¿no? Podemos ser muy activos en redes y que nos den muchos likes, porque además después está bien, ¿no? Eso llena el ego, pero no funciona. Digamos, a nivel de la sociedad no funciona. Entonces, lo que se necesita es gente, personas, profesionales que tengan una postura frente a lo que pasa en el país. Pueden tener la postura que quieran, pueden apoyar lo que quieran, pueden finalmente incluso llegar a extremos. Puede ser, no espero que sea así, pero podría ser. En el ejercicio democrático podría pasar. Pero lo importante es que lo hagan de manera sustentada. Y que no lo hagan porque se quedan salvadores o mejores. Es porque lo necesitan. Como yo les decía, finalmente, cuando salgan al campo ya laboral, al ejercicio profesional, se necesita de profesionales que tengan posturas. Se necesita de profesionales que sean capaces de tener una ética frente a muchas cosas. Y eso supone entonces ser conscientes de, digamos, de principios y tener entonces una postura frente a la sociedad y frente a los comportamientos que digamos, finalmente aprobamos o no. En la medida en que ustedes sean entonces personas conscientes de lo que pasa en el país, podrán encontrar vías y podrán encontrar posibilidades para su ejercicio profesional. Si no lo hacen, no pasa nada, conseguirán igual un trabajo y probablemente les irá muy bien, pero perderán esa oportunidad de ser personas que transforman, personas que proponen, que es lo que finalmente diferencia a los directivos
de los cargos más operativos. Quiero que esta sea entonces la reflexión. Si lo quieren ver por el lado profesional y por el lado del dinero, véanlo por ahí. Si lo quieren ver por el lado del compromiso y de la responsabilidad social que supone esto, pues piénselo por esa dimensión. Muchísimas gracias entonces por este espacio. La persona quedaba más. Las conclusiones, pero ya es así. Ya se me olvidó. La primera, esa. Bien, vamos a pedir aquí a los estudiantes del auditorio permanecer en las sillas. Vamos a abrir un espacio para la discusión y Ronald, con ese micrófono tal vez puede dar respuesta. Pero antes de todo, darle el agradecimiento al profesor Ronald que haya aceptado la invitación de la Universidad de Bernardino para compartir en una mañana del sábado aquí en Bogotá este ejercicio bien interesante. Muchas gracias y vamos a transmitirle a Ronald algunas apreciaciones que tiene el grupo de profesores frente a esta disertación que acabo de hacer. La primera queja del profesor Hugo, bueno, un estudiante de la sede armenia del programa de odontología, creo que la pregunta es pertinente, pero también estuvo abordada en su exposición. ¿Existe la democracia en la sociedad actual? ¿Voy contestando? Ok. Bueno, ok, ya vale. Bueno, como yo les decía al inicio de la presentación, no se trata de decir que finalmente la democracia no funciona o que la democracia no es real. Claramente sí existe, estamos en un sistema democrático, eso no se niega, tenemos elecciones, tenemos derechos, tenemos finalmente una ley que se supone que está por encima de todos y en esa medida, digamos, se cumple un poco con los principios formales de la democracia. Otra es la discusión frente a cómo está funcionando la democracia y cómo nos sentimos representados frente a la democracia. Porque el tema de la democracia no es el ejercicio de la votación. El tema de la democracia es finalmente quiénes están representados y cuáles son los intereses que están ahí. Y no estoy diciendo que los intereses de los empresarios sean más o menos que los, digamos, en una escala de valores, que sean peores o mejores que los de los demás o de los demás sectores de la sociedad. El problema con la democracia es que finalmente hay unos sectores sobre representados y hay otros que no están representados. Pero no podemos esperar que venga el político y entonces me represente a mí que no estoy representado. Eso necesita de un proceso de empoderamiento. Y un proceso de empoderamiento exige como primer paso tener una postura y tener, digamos, un ejercicio consciente como ciudadano. Bien. En el auditorio aquí hay algún estudiante que quiera hacer una pregunta, algún comentario. Si quiere con este micrófono. Mientras que el estudiante baja, vamos a darle tránsito a otra presentación de Pereira. El profesor Carlos Carbona dice: muchas gracias, profesor González, por tan enriquecedor aporte para comprender el asunto político nuestro. En Pereira se plantea esta inquietud. ¿Qué opina acerca de la rara coincidencia que se percibe entre el fanatismo de los seguidores del senador Uribe en un partido inspirado en la extinción de toda forma de expresión de izquierda y el modelo del Partido Nacional Socialista de Alemania nazi, cuya inspiración fue racista, anticomunista y secamente fanática? Dice la pregunta, cuando la puede pensar, profesor, mientras que la piensa, le queremos invitar a los profesores que están en las sedes que vamos a, para el segundo semestre, abrir un espacio, ahí sí, en cada una de las sedes, donde invitemos los candidatos de las corporaciones públicas para que se expresen ante la universidad en un espacio de debate y de participación como lo hicieron los institutos de la universidad. Esto por la orientación del doctor Héctor Bonilla, para que la universidad participe como escenario de debate. Entonces, vayamos pensando en las sedes a quién vamos a invitar a un panel de discusión que organiza cada uno de los profesores en su respectiva sede, pero para el segundo semestre, es decir, para el actual año. Ok, frente a esa pregunta hay varios elementos. Yo quiero señalar solo dos dimensiones. La primera es la experiencia, digamos, del nazismo en Europa está directamente relacionada
con un proceso de crisis, ¿no? Entonces, en el marco de la crisis económica, es decir, en el marco de una crisis que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, en el marco de ese, digamos, de ese tipo de coyunturas suelen surgir posturas de diferente tipo que venden un poco un proyecto político de salvamento. Dicho esto, entonces, que es un poco lo que está pasando en la actualidad. Cuando tenemos procesos fuertes de crisis económica, la gente ve afectada su calidad de vida y cada vez más la gente espera que el sistema político responda y dé solución a esas problemáticas. En la medida en que la crisis, digamos, dependiendo de la intensidad de la crisis, entre más intensa sea, es más factible o se espera que las respuestas políticas sean más agresivas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que lo que está pasando en la política, digamos, estadounidense en pleno siglo XXI? Porque eso hace parte, o digamos, viene de un marco muy fuerte de crisis del 2007-2008. Porque cada vez hay más furor de los partidos de ultraderecha en Europa, porque también hay un tema de crisis económica y fundamentalmente de migración. Entonces, cuando las sociedades entran en procesos de crisis, y ese es el tema, digamos, complejo de la relación entre la crisis económica y la crisis política, es que generalmente la crisis económica abre una brecha para, digamos, todos los fanatismos y para todas las expresiones políticas del espectro, digamos, más ultra, sea de derecha o de izquierda. Entonces, en Colombia, en buena medida, no es que Uribe sea el malo, yo no he dicho eso, pero claramente en un ejercicio tan polarizado de la política suele suceder eso, y cuando tenemos polarización de una sociedad, cada vez más los extremos empiezan a ser más radicales. Entonces, no podemos comparar en estricto sentido, digamos, la experiencia colombiana y fundamentalmente del uribismo con experiencias de nazismo, pero lo que sí es preocupante un poco es que la sociedad cada vez más se polariza. Y una sociedad polarizada es el germen para una profundización de los conflictos. Entonces, sí es una tarea un poco llamar a la reconciliación más allá del marco de los partidos políticos. Es una oportunidad también para construir, como les decía, una red a partir de las experiencias locales. Claramente ahí es donde se va a jugar un poco la negociación de sentido, digamos la reconciliación social. Y con la problemática un poco que se avecina, ustedes creo que ya lo han visto en medios, creo que ya lo han percibido también, que se aproxima una nueva crisis, ¿no? Entonces estamos en un contexto global. En 2017, en diciembre, nos dijeron los organismos financieros multilaterales que cerraba el ciclo de la crisis, finalizábamos una crisis que había empezado en 2007, pasaron 10 años, se había acabado la poscrisis y el mundo, digamos el planeta o la economía internacional entraba en un apogeo, entraba en un crecimiento. Hace 6 meses, ya se venía diciendo desde hace como 2 o 3 años, pero hace 6 meses finalmente el FMI, que es, ustedes saben, una institución rectora a nivel económico y financiero a nivel internacional, aceptó que en el mediano plazo vendrá otra crisis. ¿Y eso qué supone? Que vendrán tiempos difíciles desde el punto de vista económico, en un contexto político internacional donde cada vez más hay fanatismos y radicalismos políticos. Entonces, la sociedad global en este momento, y claramente Colombia también, está llamada a empezar a solucionar estos temas antes de que llegue la nueva crisis, porque si eso sucede, lo que vamos a tener es una profundización mucho más de los radicalismos. Es decir, las situaciones como las que pasó ayer en Nueva Zelanda y eso podrán seguir siendo cada vez más comunes si no solucionamos ese tema, porque, como decíamos, hay una relación muy intensa entre profundas crisis económicas y radicalismo político. Bien, el estudiante aquí finalmente bajo. Preguntas al auditorio Bogotá. Bien, vamos a una pregunta de un profesor, de un estudiante en Paso. Está ya con nosotros José Vicente Dueñas, a quien estamos hablando a todos un grupo de estudiantes. No sé si la pregunta es del profesor o un estudiante, pero está en estos términos. ¿Cómo podemos hablar de paz si la entidad que maneja la justicia, la verdad, la reparación, está en manos corruptas? Bueno, no sé muy bien el contexto, pero
es una particularidad de este país que muchas instancias del Estado están en manos de corruptos. No sé si quiera destacar. Sí, solo digamos agregar el tema de, podemos ver un panorama muy oscuro y podemos pensar finalmente que el presidencialismo, es decir, esta figura del presidente y la toma de decisiones del Ejecutivo es la que prevalece. Sin embargo, en Colombia desde hace varios años se ha demostrado muy bien que a pesar de todo hay un funcionamiento todavía muy bueno de esta figura del contrapeso entre las ramas del poder, y fundamentalmente las cortes han funcionado muy bien poniendo un tate quieto a los presidentes de turno. Entonces, en buena medida, aunque tengamos la discusión de la JEP en este momento, aunque haya incertidumbre frente al cumplimiento de ciertos acuerdos, aunque haya un distanciamiento entre lo político y lo que finalmente se había pactado desde el punto de vista jurídico, lo que sí es cierto es que las cortes van a seguir jugando ese papel de contrapeso y de la misma forma que en otros países democráticos, pues van a seguir haciendo prevalecer la ley y los compromisos que ha tenido el Estado colombiano. Hay un comentario tal vez de algún estudiante aquí, lo transmite el profesor Hugo de la sede de Armenia. El comentario y la apreciación, y también es una pregunta, el profesor la abordó durante su exposición, pero como es una cátedra que en su objetivo central llega a muchos jóvenes, no solamente aquí en Bogotá, sino en las sedes, y como se trata de una cátedra que tiene que ver con la incidencia política también, que esto es una apuesta política en términos de cátedra de paz, insistir, yo sé que lo hizo el profesor, en esta pretensión de cómo empezamos a cambiar nuestra cultura política colombiana, que es como lo que hay que machacar para que logre dar por lo menos esa propuesta del día de hoy. Pues como mencionábamos en la presentación, fundamentalmente es apostar por la construcción social, ¿no?, de un proceso de reconciliación. Pero no hay que esperarlo, digamos, desde arriba. No hay que esperar que sean los empresarios o que sean los políticos o que sean los líderes finalmente los que realicen este proceso, sino que también necesitamos que cada uno de los colombianos se piense a sí mismo, piense cuál es el rol que tiene. Y un poco yo les llamaba la atención sobre esa configuración o digamos esa responsabilidad social que ustedes tienen al ser parte de la élite, porque claramente no todos los colombianos pueden llegar a la universidad, sea por las razones que sean. Y claramente cuando nosotros podemos acceder a un proceso de cualificación y a un proceso de formación a nivel profesional sobre una inmensa base de población que no puede, por X o Y circunstancia, eso nos otorga necesariamente un compromiso social, un compromiso con la construcción del país. Y yo les decía, ustedes pueden no asumirlo, y eso está bien, pero en todo caso, aparte, digamos, de la renuncia, sí va a tener un impacto sobre su desarrollo si tenemos en cuenta los cambios sociales, ¿no? Entonces tenemos, por una vía, este papel, digamos, que tenemos como colombianos, que tenemos como un país del sur global, y también tenemos una responsabilidad como sujetos de una sociedad que está en cambio, y es una sociedad que está cambiando muy rápidamente. Claramente, si nosotros nos sentamos un poco a comparar, incluso si comparamos mi experiencia, digamos en términos de redes sociales con la que ustedes tienen, va a haber serias diferencias. Es decir, la forma como interactuamos con el mundo, la forma como transmitimos los mensajes, la forma como también esperamos del sistema político va cambiando. Y eso entonces supone que esos cambios tan vertiginosos requieren de personas comprometidas, requieren de personas que se piensen y que tengan una postura, como decíamos, pues profesional frente a los temas que pasan en la sociedad. Bien, vamos a dos comentarios y preguntas finales. Una, el profesor Heriberto en Cartago acostumbra a compartirnos sus apreciaciones, está un poco extensa, pero vamos a compartirla por respeto a él y a sus estudiantes. En Cartago, estamos hablando del profesor Heriberto, dice así: el anquilosamiento de la sociedad colombiana data históricamente de cómo la estructura de poder político ha configurado el desarrollo social, sustentando desde una educación que limita el desarrollo del pensamiento crítico, se coarta el mundo las ideas, se señala y se persigue al que piensa, opina y contradice la maquinaria política enquistada en todas las esferas gubernativas locales, regionales y nacionales.
donde sin pena alguna se campean corruptos que a todo precio se ufanan del poder politiquero para de una u otra forma apropiarse del poder por décadas. Y lo peor es que la sociedad los aplaude, los elige, se conforman con las migajas que reparten en la llamada inversión social. Ni qué decir de la limitación de las libertades de los derechos, se fusiga la constitución política, se pretende aniquilar derechos como la tutela, se ataca a la gente, se atenta contra la libertad de expresión y en cátedra en las instituciones educativas y universidades se quiere aniquilar el papel del profesor como sujeto político que impacta el verdadero cambio y desarrollo social. Necesita la sociedad colombiana el nacimiento de otros personajes como Policarpa, Nariño, Antonio Santos, José Antonio Galán y algunos partidos subjetos los llamarían guerrilleros, feministas, Y finalmente una réplica tal vez sea con los José Vicente de Doñas desde el Paso. Entonces, con mayúscula lo escribe el profesor, es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente para formalizar los acuerdos y que se cumplan. Esta fue una discusión que se dio bastante amplia, como ustedes bien saben. Finalmente, no se trata simplemente de la construcción legal de un marco, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es la mejor, digamos, metodología o práctica que podría encaminarnos hacia ese proceso? Como les decía, mientras no podamos nosotros fortalecer las redes locales, mientras no tengamos reales, digamos, procesos de inclusión y de integración comunitaria desde la localidad, pues simplemente no vamos a tener el tejido social que soporte un proceso de reconciliación. Pero no hay que esperar que se haga a través de decretos o que a través, digamos, de la administración pública sea que lleguen esos procesos. Se requiere de personas que cada vez más, de ciudadanos que cada vez más piensen estos procesos, que tengan una postura frente a eso, que cambien la forma de interrelación y sobre la base de esos, digamos, del fortalecimiento de esas prácticas cotidianas, individuales y además de abrir espacios de diálogo y de comunicación a nivel local, es que podremos construir esos escenarios de reconciliación. Porque claramente la gran lección de estos procesos exitosos a nivel internacional de procesos de reconciliación ha sido esa, ha sido la reconstrucción del tejido social. Pero el tejido social no se construye a partir de una ley o no se construye a partir de, digamos, la elección de un candidato o incluso a partir de la discusión de un nuevo marco constitucional. Claramente por ahí no está la construcción de, digamos, de esas vías. Tenemos, como les decía, un marco jurídico, tenemos también un marco político que son los acuerdos, tenemos también una coyuntura y un apoyo de la comunidad internacional, es decir, está la atmósfera, hay bastantes retos, los avances son muy limitados, pero mientras nosotros no podamos construir y hacer este proceso, como yo les mencionaba, de la inclusión, de la integración comunitaria, del empoderamiento local, del respeto, digamos, de los procesos locales y de los liderazgos locales, pues simplemente no vamos a tener un proceso de reconciliación, porque claramente, como les comentaba, en las diferentes experiencias recientes de paz, ese es el elemento clave a la hora de llevar un proceso de paz exitoso. Bien, muchísimas gracias. Recordarle a los estudiantes que están aquí con nosotros, pero también a los que nos están viendo y escuchando en las sedes, la necesidad de ingresar a la plataforma Moodle y matricularse. Hay una cantidad bastante grande de estudiantes que no lo han hecho. Efectivamente, como cátedra tenemos una pretensión de que nuestros estudiantes eleven su capacidad de crítica, de autocrítica, de autonomía frente a una sociedad que está en constante cambio y construcción, porque realmente estamos presenciando una cantidad de fenómenos sociales y políticos que, como lo que sucedió esta semana el profesor y profesores en la sede de estudiantes, primera vez en el país donde la oposición tiene un espacio en igualdad de condiciones a lo que lo hizo el presidente frente a la posición que tenía la crítica, la posición de oposición frente a la gente. Esto es histórico, nunca se había tenido un espacio como eso en este país y eso es un avance en términos de espacios que como ciudadanos y beneficio de la democracia tenemos. Muchísimas gracias, profesor Andrés González, por haber aceptado nuevamente la invitación a esta universidad, a la Universidad de Nariño, donde estuvo. Deseamos que
toda su formación doctoral Ojalá. en México, donde lo está haciendo con bastante éxito. Tuvimos que lanzó un libro hace poco en Ecuador. Y nuevamente agradecerle a todos el grupo de maestros y docentes a nivel nacional por este espacio y nos veremos en una transmisión el próximo abril 13, mayo 4 y mayo 18, tal como está establecido en el primer programa. Entonces, damos por finalizada la transmisión. Tengan todos ustedes un feliz día. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias. No, muchas gracias. No, a ti. Bien, los de acá, por favor, se quedan. Vamos a tomar lista. Muchas gracias, profesor. Es como se puede.